Amén, damos gracias a Dios en esta tarde por este privilegio que Dios nos permite compartir de su palabra, sabiendo que, como decía recién, estamos transmitiendo, no salía el sonido, pido disculpas. Y bueno, la palabra de Dios decía, recuerdo cuando Pablo decía, aunque él estaba preso, él decía que la palabra de Dios no estaba presa. Así que en esta tarde creemos que aunque quizás no podemos reunirnos, quizás no podemos estar como congregación, pero sabemos que hay un Padre el cual trabaja a distancia, el cual sabemos que su espíritu también se mueve a distancia y que no hay nada imposible para Dios. La palabra de Dios no está presa y bueno, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite compartir de su palabra. Saludos a aquellos que se están sumando a la transmisión. Saludo a cada uno de la iglesia de Pozos de Aguas Vivas. Y bueno, yo también vengo a compartir una palabra de parte de Dios que Dios me ha permitido. Y bueno, que todos aquellos que se sumen sean bienvenidos y que la palabra de Dios pueda cumplir el propósito por la cual hoy el Padre me permite compartirla. Así que bueno, voy a estar compartiendo la palabra en este día. Creo que también van a estar los jóvenes ahí también acompañándome, porque sabiendo que hoy es día sábado, día de reunión de jóvenes, y creo que hay jóvenes y jovencitas escuchando esta palabra que seguramente para muchos nos va a traer fuerza, fortaleza, sabiendo la situación en la que estamos quizás trascendiendo o viviendo en este tiempo. Así que bueno, voy a compartir la palabra en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1, dice: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Amén. Sabe que cuando leía esta palabra me llegaba mucho, porque este era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia,
por causa de que estos reyes habían estado haciendo lo malo de delante de los ojos de Dios. Así que Dios los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que estos jóvenes fuesen llevados a aquella ciudad donde quizás iban a vivir situaciones, donde iban a estar cautivos, donde iban a estar en un lugar temporalmente, para que ellos aprendiesen de alguna manera que a Dios se tenía que temer, que Dios podía entregarlos en las manos de los enemigos si ellos no hacían lo bueno y lo recto delante de sus ojos. Y sabe que en medio de este pueblo de Israel, quizás corrompido, quizás le había fallado a Dios, no quería escuchar a Dios, Dios lo entrega a Babilonia, a este rey Nabucodonosor, pero dentro de ese pueblo habían 4 jóvenes en los cuales no se habían doblegado, en los cuales dice la palabra de Dios, muchachos en quien no había tacha alguno, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar delante del rey. Eran muchachos con ciertas características que quizás habían sido llevados cautivos, a pesar de que no se habían mezclado, sino que ellos tenían bien en claro para lo que Dios los había llamado. Y aunque estaban en una tierra cautiva, ellos permanecían fiel a Dios. Como quizás en este tiempo, no digo que estamos cautivos ni que estamos bajo quizás esclavitud, sino que es un tiempo donde hoy a toda la humanidad, a todo el mundo entero, han puesto leyes donde se restringe, digamos, de poder reunirse, de poder congregarse, pero este es un tiempo, yo creo que así como el tiempo en que vivía este rey, yo creo que también hay jóvenes, también hay hombres y también hay mujeres en quien quizás, aunque están, digamos, cumpliendo o obedeciendo al edicto que quizás el gobierno ha alargado, o los reyes o los presidentes han alargado sobre el mundo entero, creemos que también hay personas, hijos de Dios, en los cuales no va a haber tacha, no se van a contaminar, jóvenes y mujeres, hombres de Dios, que van a tener su rostro, bien resplandeciente, que van a mantener la presencia de Dios, que aunque no se van a estar reuniendo, pero en el Espíritu van a estar siguiendo, buscando, van a seguir siendo alimentados como lo hacían estos hombres. Dice que Sadrach y Mesach y Abednego, ellos tenían una comida especial, y quizás esta palabra ya la conocemos porque quizás se ha predicado muchas veces, pero sabe que llega un tiempo donde el gobierno comienza a alargar edictos en este tiempo en la cual nosotros estamos viviendo, y uno de los edictos que se ha alargado es de que hoy no se pueden reunir, no podemos hacer reuniones, no podemos reunirnos como congregación, pero creemos que cada uno de nosotros tenemos también esa posibilidad de tener un tiempo de intimidad con Dios, como lo hacían estos jóvenes. Dice que Daniel oraba 3 veces en el día. También había un alimento, que aunque le venían a traer el alimento, Daniel le dijo, no, al jefe de los eunucos, no permitas que yo coma esa comida, sino dame a comer legumbres y dame a beber agua, te lo ruego, le decía. Y le dijo, y si no crees que esto me va a hacer bien, pruébalo por 10 días, aunque sea. Porque dijo, el rey de los eunucos le dijo, no, porque si yo les doy a comer legumbres y le doy agua, el rey me cortará la cabeza a mí, porque verá sus rostros que han palidecido y que los otros van a estar diferentes, van a estar robustos. Pero sin embargo Daniel le dijo, no, haz una cosa, por 10 días dame a comer legumbre y dame a beber el agua. Y sabe que este rey, este encargado de los eunucos, dice que consistió, ahí en el capítulo 14, dice, consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino
que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Este es un tiempo, quizás a Daniel se lo permitió que lo corroboraran o que quizás lo probaran en 10 días. Yo no sé cuánto tiempo quizás hoy llevamos nosotros, quizás donde no nos podemos reunir, pero este es un tiempo donde Dios también ha permitido que nosotros podamos buscar de su presencia, que nosotros podamos comer de ese alimento que a nosotros nos va a fortalecer, beber de esa agua que es el Espíritu Santo de Dios, que a nosotros también nos va a dar fuerza, y a través de la palabra nosotros vamos a alcanzar el conocimiento y la inteligencia, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Dios también permite este tiempo para que nosotros comencemos a comer de ese alimento que Dios nos está preparando día a día, para que nosotros no nos perdamos, como quizás aquel pueblo lo hizo en un tiempo que se perdió a causa de no tener conocimiento. Hoy verdaderamente se van a ver verdaderos hijos que van a buscar al Padre. ¿Y sabe cómo se van a dar cuenta? Como quizás también este encargado de los eunucos se dio cuenta, porque sus rostros eran más robustos que aquellos que comían el alimento del rey. Hoy hay gente que quizás anda turbada, anda quizás con miedo a causa de las pestes, de todo lo que está aconteciendo en el mundo, y quizás hasta su rostro se le ve que están quizás turbados, están atemorizados, pero habían hombres en los cuales ellos estaban confiados, ellos estaban tranquilos, porque sabía que su alimento, el alimento que Dios le estaba dando, no los iba a dejar en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, sino que ese alimento los iba a fortalecer. Ese alimento le iba a traer confianza y esperanza, aunque ellos estaban cautivos, pero ellos sabían que ellos tarde o temprano iban a hallar la libertad, y estaban dispuestos hasta dar la vida, porque quizás muchos conocemos cuando ellos, ahí en el capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor dice que hace una estatua cuya altura, tenía 60 codos y su anchura de 6 codos, y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hoy, mire, todo esto que se está generando, yo recuerdo y quizás antes de entrar a la palabra, voy a compartir quizás un sueño que yo hace tiempo lo había compartido, pero hoy, con todo esto que se está viviendo, como que también me lo traía a memoria Dios, y yo lo compartí en la iglesia cuando decía que, creo que fue en mes de octubre, que Dios me había permitido ver en un sueño lo que venía sobre la tierra, lo que venía sobre la humanidad, y yo veía que estaba en la casa de mi abuela, que estábamos ahí reunidos con mi familia, pero el gobierno o los reyes, digamos los reyes de la tierra, los presidentes, como que se habían juntado, y Dios me decía, ellos están preparando la plataforma para que venga a gobernar el anticristo, para que venga a gobernar el nuevo orden que se va a generar en este tiempo. Y yo cuando veía así, veía que se levantaba como un holograma, en el cual a través de ese holograma hacía un sonido, y cuando hacía ese sonido, toda la gente, era como que ya estaban implantados los chips, toda la gente tenía que mirar a esa imagen, y esa imagen daba órdenes, pero esa imagen se transmitía a través de hologramas en diferentes partes del mundo, y al sonar un sonido, esa imagen toda la gente tenía que ir a ver, y toda ese holograma compartía lo que la humanidad tenía que hacer. Y sabe que yo recuerdo que cuando acontecía eso, yo iba corriendo y nos poníamos a orar, cerrábamos la puerta y nos poníamos a orar, y en eso que nos poníamos a orar, después salía y quería avisarle a la gente que no fuese en aquel lugar,
pero la gente era como que ya estaba inmóvil, como que ya no era consciente, como que ya no tenía dominio de sí, sino que estaban siendo como dominados, eran como robots las personas. Y recuerdo que nos metíamos a orar, y en eso que nos metíamos a orar, venían militares, comenzaban ese holograma comenzaba a dar órdenes que soltasen a los militares y comenzasen a buscar a los cristianos, que no podíamos orar, no podíamos buscar de la presencia de Dios, y en eso comenzamos a huir y a correr. Y sabe que esto Dios me lo dio en el tiempo, en octubre, y me dijo: mi misericordia se extenderá por 6 meses. Y hoy, al mes de marzo, se han cumplido 6 meses, y no es porque yo me los crea. Yo voy a tener que dar cuenta a Dios de lo que hoy quizás estoy diciendo, si es verdad o no es verdad. Solamente está en mí en confesar o decir lo que Dios en ese tiempo me mostró, que yo lo compartí hace tiempo atrás. Pero hoy quizás lo tengo que volver a entregarlo para aquellos que quizás no creen. Pero todo esto que está aconteciendo, y quizás las ordenanzas que se están dando, quizás esta peste que quizás ha sobrevenido sobre el mundo, son señales de que el anticristo viene, quiere gobernar el mundo. Hoy los mismos países se están juntando para darle el lugar a que ese anticristo gobierne, pero nosotros tenemos que huir de todo esto que viene sobre la tierra. Por eso es que Dios preparaba a Daniel y a estos 3 jóvenes que estaban juntamente con él en el conocimiento de la palabra. Ellos tenían un alimento en el cual le traía sabiduría y le traía inteligencia. Por eso es que le decía en el principio que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de la palabra para saber lo que hoy nosotros podemos estar viviendo y lo que ha de venir sobre la tierra. Porque hablábamos ayer, el jueves, cuando transmitía el pastor, que una de las causas o de las señales que Jesucristo dijo que iban a venir antes del fin era: una cosa es el fin y otra cosa es la venida del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: antes de mi venida ¿cuáles son las señales que van a venir? Dijeron los discípulos. Y Jesucristo dijo: antes vendrá terremotos en diferentes lugares, después peste y después hambre. Y hoy quizás nos está tocando vivir un tiempo profético donde Jesucristo lo había anunciado hace muchos años atrás, y hoy se está viviendo. Y hoy, para estos tiempos, es necesario que tengamos el conocimiento que aunque se hayan soltado edictos sobre la tierra, sobre la humanidad, que nosotros podamos huir de todo aquello que viene sobre la tierra. No van a venir cosas mejores. Nosotros quizás vamos a clamar, vamos a interceder, pero la maldad del mundo está aumentando sobre la tierra, y es necesario que en este tiempo la iglesia se levante a clamar. Es tiempo que el evangelio se predique. Es tiempo de que aquellos que quizás estaban descarrilados vuelvan a encaminarse en el camino de la salvación. Es tiempo de buscar a Dios, no es tiempo de estar dormido ni de estar entretenido, no es tiempo de desperdiciar, sino que es tiempo de alimentarnos con la palabra y el conocimiento, lo que nos va a hacer a nosotros poder tener una esperanza en Cristo Jesús. Sabe que cuando le decía que este rey Nabucodonosor había soltado un edicto donde todos tenían que obedecer a esta imagen, y habían jóvenes como Daniel y sus amigos, estos 3 amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, que ellos no quisieron obedecer a este rey, sino que ellos habían propuesto en su corazón ser diferentes. Ellos habían propuesto en su corazón ser alimentados con ese alimento, y que estos jóvenes le dijeron, mire, lo voy a compartir ahí en Daniel 3:12. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego al instante. Hoy el enemigo, así como en este tiempo quizás no lo vemos visible, pero está soltando edictos a través de hombres, está soltando edictos para hacer enfriar el fuego de Dios
en los corazones de aquellos que han sido llamados. Hoy el enemigo quiere enfriar el fuego de Dios en nuestros corazones. Por eso es que nos están privando quizás aún hasta de reunirnos. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha llamado, y cuando decía ahí en Daniel 1, en Daniel 1:4, que dice, muchachos, en 1:3, perdón, que dice, y dijo al rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno. Y sabe que ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla la palabra de Dios y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo, las mismas características que tenían estos jóvenes en el tiempo de Babilonia, en el tiempo que reinaba Nabucodonosor, lo mismo Dios nos ha hecho a nosotros, más vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acá decía que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguno. Como le decía, Dios nos ha llamado para anunciar su luz en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo donde quizás se está corrompiendo. Dios nos está llamando para que nosotros comencemos a anunciar esa luz, para que nosotros nos alimentemos de la palabra, y que esta misma palabra a nosotros nos traiga una firmeza, nos traiga una claridad, nos abra los ojos a lo que estamos viviendo en este tiempo, y no seamos engañados. Porque el enemigo en este tiempo también dice la palabra que engañará aún, si es posible, a los escogidos, y muchos de aquellos que no se dan cuenta o que quizás no estamos buscando de la presencia de Dios, no sabemos discernir los tiempos en los que estamos viviendo, y el enemigo de alguna manera u otra quiere enfriar nuestro corazón, quiere enfriar nuestra vida en Dios, como también lo quiso hacer en este tiempo con estos jóvenes, donde quería impedirles que buscaran de Dios, donde había soltado un edicto que solamente buscasen, adorasen a esta imagen. Hoy el enemigo también está haciendo lo mismo, está preparando a través de situaciones que Dios también está permitiendo, a través de peste, a través de hambre y muchas cosas que van a sobrevenir a causa del pecado y que Dios las permite. Pero para que hoy la iglesia se determine, para que hoy la iglesia sea verdaderamente una iglesia, como decía, sin tacha alguna, que sea una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia verdadera, que no se doblegue ante estas situaciones que están viniendo sobre el mundo y que han de venir, sino una iglesia determinada, una iglesia que esté comiendo el alimento sólido, que ya no tenga hambre ni esté comiendo, alimentándose con leche, con un alimento quizás liviano. Hoy ya no es tiempo de estar perdiendo lo que Dios nos ha dado en este día. Hoy no es tiempo de estar enfriándonos o mirando hacia alrededor y mirando lo que está sucediendo, las tempestades, las pestes, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Y si oyéremos la voz de Dios, no debemos endurecer nuestro corazón. Y si Dios nos está hablando, es porque lo que viene quizás es peor, pero Dios también nos quiere librar. Por eso le decía, hoy a través de estas situaciones que se están levantando, el enemigo también quiere enfriar nuestros corazones. El enemigo quiere apartarnos y separarnos de Dios, pero nada nos tiene que separar de Dios. Como decía Pablo, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo porvenir, ni lo pasado, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy tenemos un privilegio donde podemos seguir alimentando
alimentándonos, donde podemos quizás orar en nuestras casas, donde podemos orar en nuestros hogares, pero llegará un tiempo donde no va a ser permitido esto. Y hoy que lo podemos hacer, es tiempo de que tengamos intimidad con Dios y no nos dejemos enfriar, porque llegarán situaciones donde nos van a exponer a ciertas causas, o van a seguir levantando edictos donde quizás van a querer que nosotros neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso, para nosotros no negarlo, para nosotros no decaer ante estas situaciones, ante todo esto que se está levantando, es necesario que nosotros hagamos como estos jóvenes que habían determinado en su corazón no contaminarse con todo lo que el sistema estaba alargando, no enfriarse a causa de todo lo que se estaba generando, sino estar bien alimentados, estar bien fortalecidos. Porque mire, ahí en Proverbios 24, 13. Dice la palabra de Dios: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al final tu esperanza no será cortada. Hay una esperanza que nuestra alma va a tener siempre y cuando nosotros podamos comer de esa sabiduría, nosotros podamos tener ese conocimiento, como decía, come, hijo mío, de la miel. Como hoy Dios nos está diciendo, coman, hijos míos, de la palabra. Coman, porque así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Porque dice, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Hay una recompensa que a nosotros nos espera siempre y cuando comamos de la palabra, siempre y cuando nos alimentemos del alimento correcto. Dice, y al fin tu esperanza no será cortada. Nosotros tenemos una esperanza que aunque venga lo que venga, nuestra esperanza estará firme. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Como dice su palabra, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Él. Y aunque quizás como estos jóvenes, como le decía ahí en el capítulo 3, aunque Nabucodonosor dice que estos jóvenes, por no querer adorar a su imagen, por no querer someterse, a dejar a Dios de lado, por no querer decir, bueno, yo voy a dejar de adorar a Dios y voy a servir a esos dioses, sino que rechazaron las propuestas del rey, rechazaron doblegarse delante del sistema, delante de todo aquello que estaba viniendo sobre sus vidas, delante de todos esos edictos. Ellos agarraron y dijeron, no, nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios. Y mire, más adelante dice, en el capítulo 3, verso 12, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todos los instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este rey quería causarles miedo, quería intimidarlos a causa de todo lo que estaba alargando, así como quizás en este tiempo, quizás todo se está hablando de esto que está aconteciendo en el mundo entero a través de esta
peste. Y hoy todo el mundo quizás anda con temor, anda con miedo, sabiendo si se va a contaminar, si va a recibir este virus, si lo puede afectar quizás o alcanzar la muerte. Pero ¿sabe qué? Estos jóvenes dijeron, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librarás. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos estaban determinados en su corazón, que aunque ellos decían, aunque Dios no nos libre del horno y tengamos que morir, moriremos amando a Cristo y no nos doblegaremos ante tus dioses. Hoy nosotros estamos en la misma situación. Hoy nosotros no nos podemos doblegar ante la situación esta que se está generando. Hoy nuestra confianza en Dios tiene que estar más firme. Hoy nosotros tenemos que seguir, pero para estar firme es necesario, como decía ahí en Proverbios, es necesario que al final, dice, si la hallare tendrás recompensa. Y al final tu esperanza no será cortada. Ellos tenían una esperanza, que aunque viniera lo que viniera, su esperanza no iba a ser cortada. Que aunque viniera lo que viniera, ellos sabían que ellos iban a alcanzar la vida, sabían que ellos iban a ser salvos. Y si no iban a ser quizás liberados de ese edicto que este gobierno había alargado, ellos querían partir, pero haciendo la voluntad de Dios. Hoy nada de lo que quizás está aconteciendo en el mundo y quizás son principios de las señales que Dios advirtió antes de su venida. Quizás todo esto Dios lo advirtió cuando hablamos ahí en Mateo 24. La palabra de Dios dice los acontecimientos que van a venir. Y el otro día decíamos con el pastor, hablábamos y decíamos, la verdad que esto es como cuando uno va en la ruta, y ve un cartel y hay una señal que te dice a 500 metros hay un badén o un lomo de burro. Uno ya va conociendo, está advertido de que viene algo. Y uno ya que empieza a bajar la velocidad, te dice a 400 metros, a 300 metros, a 200 metros, a 50 metros. Y ya nuestros ojos comienzan a verlo. Y ya cuando lo vemos, nosotros ya la velocidad no es la misma que la que traemos quizás, o sea, más atrás. Y así también será la venida de Dios. Hoy estas son señales de las que Jesucristo predijo antes de su venida, no antes del fin. Si bien hay señales que van a venir antes de su venida, pero no es el fin, no quiere decir que sea el fin, sino que está primeramente la venida y luego viene el fin. Pero es necesario que nosotros podamos estar discerniendo todos estos acontecimientos, porque son señales, y decíamos que mientras hayan señales, significa que estamos más cerca de la promesa. Mientras veamos señales en la tierra, hoy quizás los turba, les trae turbación, les trae temor, no saben cómo actuar ante esta situación, pero aquellos que no han conocido a Dios, pero también quizás hasta aún cristianos o aquellos que han recibido a Cristo, también quizás les trae temor. Pero nosotros hoy creo que en este tiempo tenemos que estar gozosos también por una parte, no por lo que está aconteciendo, sino porque las señales que Jesucristo predijo hoy están más cerca. Las señales ya se ven, o sea que ya no queda tiempo. Hay un tiempo donde Dios ha extendido su misericordia para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos volvernos a Dios y poder alcanzar esa promesa que Él dijo, yo me voy, pero solo no van a quedar, tendrán al Consolador, y así como me voy, también vendré a buscar una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, y es lo que Dios nos está queriendo librar en este tiempo. Quizás como joven o como jovencita, como quizás hablaba en el principio, es necesario que nosotros tengamos un tiempo con Dios donde nos podamos apartar y podamos comer de esa comida. Sabe que yo leía también ahí, porque cuando habla que Daniel comía de este alimento, de estas
de esta legumbre y de esa agua, dice que después de 10 días compararon el rostro de Daniel y de estos 4 jóvenes con los otros hombres. Y dice que el rostro de ellos era más robusto, porque el alimento que proviene de Dios a nosotros nos trae fuerza, a nosotros nos trae confianza, a nosotros nos trae una esperanza. Y creo que esa esperanza es parte de lo que habla en el Salmo 91, cuando habla y dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Hay una esperanza que la vamos a alcanzar por medio de la palabra. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de las pestes destructoras. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Hay una promesa, que esa promesa la van a alcanzar aquellos que verdaderamente se determinen a comer de este alimento. Hay una promesa que los va a libertar de toda peste, que los va a librar de todo hambre y de toda situación que venga sobre la tierra. Hoy quizás muchos buscan resguardarse para no contaminarse. Quieren resguardarse, se apartan, no dejan que vengan familiares a tu casa. Está bien, no digo que no lo hagan, hay que respetar las leyes. Pero hay una palabra que es más fuerte y más poderosa que toda peste. Hay una palabra que nos libra no solamente de la peste, sino del lazo del cazador. Hay una palabra que a nosotros nos trae confianza, y esa palabra es la palabra de Dios. Por eso es que Dios le decía, Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse, sino que él prefería alcanzar el conocimiento y la sabiduría por medio de la palabra. Y como decía en Proverbios 16, el conocimiento a tu alma será la sabiduría, la cual tendrá a su fin una esperanza. Y esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es nuestro Padre Celestial, que aunque quizás pase todo lo que pase, hay alguien que siempre nos va a estar librando. Pero para eso es necesario que nosotros sigamos militando, como le decía Pablo, milita en mi palabra, busca en mi palabra, no dejes que el fuego del Espíritu se apague en vosotros, le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque quizás Timoteo se estaba enfriando en un momento donde quizás situaciones que él estaba viviendo lo llevaban a un enfriamiento, pero Pablo lo amonestaba. Como hoy quizás Dios nos está amonestando, quizás a través de los pastores, a través de los ministros, a través de los apóstoles. Ellos están compartiendo palabras para que nosotros no dejemos enfriar el fuego de Dios en nosotros, que el fuego de Dios no se apague en nosotros, sino que podamos ser una lámpara encendida constantemente, así como lo habla cuando habla que el reino de Dios era semejante a las 10 vírgenes, que habla de 5 insensatas y de 5 prudentes, las cuales 5 guardaron aceite y 5 quizás no llevaron aceite consigo mismo. Y quizás dice que las 10 durmieron, pero 3 tenían aceite y que 5 tenían aceite y 5 habían descendido a buscar aceite. ¿Por qué? Porque no habían buscado en el tiempo que el esposo le había dicho que debía esperarla. La iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar quizás detenida porque hoy no hay reuniones, porque hoy quizás no podemos reunirnos, porque hoy no tenemos culto, porque hoy no tenemos oración. No podemos estar dejando que nuestro espíritu se apague. No podemos dejar que esto acontezca, porque si no, ¿sabe qué? Corremos riesgo de que no solamente la peste te pueda alcanzar, sino que poder llegar a perder aún nuestra esperanza, porque ese es el propósito del enemigo, que tú pierdas la fe, que tú pierdas la esperanza, que tú pierdas la confianza en Dios. Pero Dios en esta tarde también viene a traernos una palabra en la cual nos demanda a que debemos buscar en su palabra, debemos hallar el conocimiento, y así como decían estos jóvenes, dice, y así nos metan en el horno, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos
del horno de fuego. Quizás a estos hombres lo iba a librar del horno de fuego, pero hoy en el tiempo que vivimos, nosotros también podemos decir lo mismo. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de esta peste. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de la mano del sistema, de la mano del enemigo. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del horno de fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe qué? Aunque usted esté con su familia en medio de su casa, aunque usted esté con su familia quizás ahí reunido, déjame decirte que la presencia de Dios también está con ustedes. La presencia de Dios también está con nosotros. Estos jóvenes eran 3 jóvenes, y la palabra misma dice que donde 2 o 3 estuvieran congregados, Él estaría en medio. No hace falta quizás multitudes, ni tampoco quizás, si bien es bueno reunirnos, pero también en familia podemos buscar la presencia de Dios, y ahí Dios también se manifestará en medio de nosotros, así como se le manifestó a estos 3 hombres en medio del horno. Así Dios puede manifestarse, y quizás hoy, aunque tú no lo veas, quizás ese hombre, ese espíritu, ese hombre, quizás con semejanza de hombre, está en medio de ti, y quizás hoy tú no lo estás viendo, pero déjame decirte que Dios se está paseando en medio de nuestra familia, porque nuestra confianza no está puesta en los hombres, nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra confianza está puesta en Dios, y creemos que el Dios Todopoderoso, Él tiene el poder para librarnos, y si no, como decía, nosotros no nos doblaremos, ni doblegaremos nuestra fe ante las situaciones que vengan sobre el mundo. Por eso es necesario que hoy como iglesia sigamos buscando la presencia de Dios. Y quizás muchos van a decir: no, pero yo ya he alcanzado quizás ciertos niveles, o yo estoy santificado. Pero déjame decirte que mira, ahí en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Una señal que Jesucristo dijo antes de venir era esto, que iban a haber peste. Y quizás terremotos ya han habido en diferentes lugares, y no con esto quiero causar ni temor ni nada, sino que debemos estar confiados. Y si quizás muchos han estado quizás ahí viviendo con miedo, con temor, que esta palabra te traiga confianza, que esta palabra te haga determinarte a servir a Dios. Si no has estado caminando en el camino quizás correcto, o has estado quizás
medio tambaleando, que hoy puedas determinarte y comenzar a alimentarte de esta comida que Dios está trayendo sobre su iglesia, porque Él dijo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él ya viene pronto, y las señales que Él dijo que iban a ver antes de su venida, hoy las estamos viendo. Somos una generación de las cuales estamos viendo muchas de las señales que Él dijo, y hoy quizás la maldad está aumentando y todo esto está aconteciendo, pero creemos que también vendrá nuestro Señor y Salvador, y es necesario que el que sea santo, es necesario que se siga santificándose aún más, y el que sea justo, que siga practicando la justicia. Así que si usted está en su casa, si usted está ahí quizás con su familia, no baje los brazos, que esto no lo enfríe, que esto no lo aparte de Dios, sino que entienda que así como estos jóvenes fueron apartados quizás su alimento por 10 días, ellos comenzaron a comer una comida diferente, y en 10 días ellos vieron, el jefe de los eunucos vio su rostro más fuerte que quizás que aquellos que estaban comiendo la comida del rey, que nuestros rostros, si nos volvemos a reunir, si Dios nos permite, que nuestros rostros sigan firmes, que nuestra fe siga firme en Dios, que nuestra esperanza siga firme en el Padre, y que nada de esto nos haga debilitar. Dice que Esteban, en el tiempo cuando él, antes de ser apedreado, dice que él lo trajeron ante el concilio, y cuando él comenzó a hablarle con sabiduría, dice que los del concilio comenzaron a enojarse, pero en eso que lo miraron, dice que vieron en su rostro como el rostro de un ángel, porque él estaba lleno del conocimiento y de la sabiduría. Sabe que cuando uno busca y tiene conocimiento y tiene sabiduría de parte de Dios, que Dios nos ha permitido conocer, aún nuestro rostro es transformado. Así que yo creo que hoy, aquí también muchos de los que nos están viendo, creemos que los rostros están siendo quizás fortalecidos, que su semblante está cambiando, que hoy van a ser jóvenes o quizás hombres y mujeres sin tachas, hombres que van a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Quizás en otro tiempo estábamos perdidos en medio de las tinieblas, pero hoy tenemos la luz, y esa luz hay que darla a conocer al mundo, porque el mundo tiene necesidad de Dios. Hoy el mundo está quizás preocupado, afanado, y no sabe para dónde tomar. Pero ¿sabe quién tiene la esperanza para el mundo? Nosotros, porque la palabra de Dios es la que les trae vida, la palabra de Dios es la que los hace estar confiados y seguros, y el mundo anda buscando una salida para todo esto que se está generando, y tú y yo somos parte de esa generación, porque dice que estos jóvenes, cuando el rey vio que estos jóvenes no se habían doblegado y que Dios los había librado quizás del horno de fuego, de todo esto que había soltado el mismo rey, Él comenzó a honrarlos a estos hombres. Y hoy es tiempo de que Dios quiere comenzar a honrar quizás a los hijos de Dios, aquellos que no doblegan su vida ante los temores los edictos que quizás el sistema está alargando. Hoy es tiempo de que Dios sea reconocido por medio de nuestras vidas. Hoy es tiempo de que la humanidad se vuelva a Dios. ¿Y cómo se va a volver? A través de tu testimonio, a través de mi vida, de mi proceder y de tu proceder. Ellos mismos, el mundo va a glorificar a Dios según como sea nuestro caminar. Ellos van a terminar glorificando a Dios. Así que síguete alimentándote de esa comida. No te contamines ni dejes enfriar, sino que persevere en la sana doctrina. Persevera en la sana doctrina y en el conocimiento de Dios, para que tú puedas hallar la gracia, para que tú puedas hallar la misericordia de Dios, y tu confianza sea firme hasta el fin, porque Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, siempre y cuando obedezcamos y nos mantengamos como Él quiere, encendidos y conectados con Él. Así que bueno, esta ha sido la palabra en esta tarde que Dios me ha permitido compartir. Quizás tenía un poco más, pero bueno, es la primera vez que estamos transmitiendo quizás su palabra, pero también estoy agradecido porque creemos que la palabra de Dios sigue trabajando en medio de su pueblo. La palabra de Dios sigue alimentándonos, y eso es lo mejor para nuestras vidas, sabiendo que es lo único que nos llena y es lo único que a nosotros nos trae paz. Quizás el mundo se turba, pero
nosotros hemos tomado la mejor decisión, como quizás cuando Jesús dijo, estaban Marta y María, afanada y turbada, unos turbados y afanados por todas las cosas que están aconteciendo. Pero hoy muchos han determinado en su vida sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y creo que es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Es lo único que nos va a traer la esperanza, la fe y la firmeza en medio de toda esta situación. Así que, bueno, voy a estar orando para despedirme y orar por esta palabra. Padre amado, gracias Señor por tu presencia, gracias Padre por tu palabra, Señor. Creemos, Señor, creo que tu presencia, Señor, ha estado en medio de nosotros. Creo que tu presencia, Padre, ha visitado cada una de las vidas, Señor, que han estado escuchando tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea confortando, Señor, sus corazones, fortaleciendo sus rodillas, Padre, fortaleciendo sus vidas, Padre, para que puedan seguir caminando en el camino correcto, Padre, que su semblante no desfallezca, Señor, sino que podamos estar robustos, Señor, que podamos ser alimentados de esta palabra que nos nutre, Señor, de esta palabra que nos lleva, Señor, al conocimiento pleno de tu verdad, Señor. Por eso, gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, porque aún podemos seguir, Padre, ministrando tu palabra y creemos, Señor, que aún muchos se salvarán en este tiempo y creerán en tu palabra y seremos, Padre, bendecidos por ti. Creemos que ninguna peste, ni el hambre, Padre, nada nos alcanzará, Padre, porque creemos que debajo de tus alas nosotros estamos seguros, bajo tu cobertura estamos seguros. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice, Señor, a aquellos que han estado escuchando y que han estado viendo, Padre, esta transmisión, y los bendecimos, Señor, bendecimos a tu iglesia y creemos, Señor, que pronto podremos, Señor, reunirnos para seguir adorando y glorificando tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por este día y bueno, creemos que seguiremos compartiendo, transmitiendo palabras de edificación para sus vidas, así que no nos dejes solos y será hasta la próxima. El domingo mañana seguiremos compartiendo la palabra de nuestro Padre.